Herodes es de estos gobernantes que casi no existen, que solamente piensan en ellos mismos, que solamente viven para sí mismos. Esos gobernantes son muy raros en el mundo, ¿no es cierto? Esos gobernantes que solamente viven para complacerse, para ganar ellos y para vivir para ellos. Para los que no me entienden, estoy siendo muy sarcástico con esto. Lamentablemente en el mundo tenemos muchísimos de estos gobernantes. Pero como vamos a ver a lo largo de este mensaje, el problema no solamente está en los gobernantes, el pecado no solamente habita en ellos, sino también en nosotros. Así que hoy vamos a estar estudiando, amados hermanos, cómo son los reyes terrenales. Yo he dividido este mensaje en 3 partes. En la primera parte vamos a ver una pequeña comparación que hay entre Jesús y Herodes, y luego vamos a ver cómo es la corrupción de Herodes, para después sacar algunas conclusiones sobre qué podemos aprender de él. Bien, comencemos entonces, como siempre lo hacemos, viendo el contexto. Mi primer punto yo lo he titulado El contraste entre 2 reyes. A ver, el capítulo 6 de Marcos lo pudiéramos titular como el capítulo de la incredulidad. Hagamos memoria. ¿En qué se ha mostrado incredulidad hacia Jesús en el capítulo 6? Revise ahí su Biblia rápidamente. ¿Qué historias tenemos donde vemos incredulidad hacia Jesús? En Nazaret, cuando Jesús va a Nazaret y toda la gente que lo vio crecer, que estuvo con él, que era básicamente su pueblo, toda la gente le rechazó. La semana pasada también vimos otra forma de rechazo hacia Jesús. Jesús manda a los discípulos a toda Judea, pero él ya presupone de que va a haber rechazo al anuncio de los discípulos. E incluso Jesús les dice lo que los discípulos tienen que hacer. Cuando en un pueblo lo rechacen, ellos tienen que sacudirse el polvo de sus pies como testimonio en contra de ellos. Ahora tenemos otro pasaje donde vamos a estar viendo el rechazo a Jesús. Pero ya no es tanto el rechazo al evangelio de Jesús, a la proclamación de la verdad de Jesús, sino es más bien como el rechazo a la identidad de Jesús. Porque recuerde que aquí ya estamos teniendo un choque de reyes. Por un lado hemos estado viendo que el verdadero rey de Dios, ¿quién es? Jesús. Pero había alguien sentado en el trono de Israel llamado Herodes. Este otro rey, Herodes, es este ser oscuro con el cual se va a marcar un claro contraste con nuestro Señor Jesucristo. Bien, comencemos viendo entonces los 2 reyes. Versículo número 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, por eso actúa en él estos poderes. Nuevamente tenemos aquí una referencia de que la fama de Jesús se está extendiendo. Ya lo habíamos visto en el capítulo 3, versículos 7 y 8, donde nos dice que muchos habitantes de muchos lugares de alrededor ya conocían acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora el que escucha acerca de él es el mismo rey Herodes. ¿Quién es este Herodes? El nombre Herodes fue utilizado por muchos de la casa real en aquel tiempo, porque eran descendientes del gran rey, Herodes el Grande, el que construyó el templo de Jerusalén, que está en los tiempos de Jesucristo. El Herodes que nosotros tenemos acá es el hijo de Herodes el Grande. Este llamado Herodes Antipas, el que estamos viendo en nuestro relato, reinó en Israel desde el año 4 hasta el año 39, pero fue depuesto por el emperador Cayo porque conspiró contra Roma.
Herodes heredó el gobierno del norte de Israel, de Galilea y de Perea. Es más, usted se recuerda que Jesús durante su juicio fue llevado ante Herodes. Es justamente este Herodes, el que primero lo recibe con cierta curiosidad, pero luego se burla de él poniéndole vestidos reales y lo manda de regreso a Pilato. Este Herodes es el que escucha sobre la identidad de Jesús, y la pregunta que tiene Herodes es: ¿quién es este hombre? Que recuerde que la pregunta que a final de cuentas no estamos tratando de resolver en toda esta primera mitad del Evangelio de Marcos. ¿Quién es este hombre? ¿Y quién cree Herodes que es? ¿Cuál es la suposición de Herodes? Versículo 14. ¿Quién piensa él que es Jesús? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Algunos, versículo 15, algunos pensaban que Jesús era Elías, que había regresado. Otros, versículo 15 también nos dice que algunos pensaban que era un profeta del Antiguo Testamento. Pero Herodes estaba convencido de que era Juan. Versículo 16. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de entre los muertos. Herodes está hablando desde la misma culpabilidad. No hay referencia de que Juan el Bautista haya hecho milagros, pero al parecer Herodes llevaba tanta culpabilidad dentro de su corazón que cuando vio a Jesús solamente pudo recordar a Juan el Bautista, que él había encarcelado. Y es curioso porque esta historia que tenemos acá, Jesús no es el personaje principal de la historia, si usted se ha dado cuenta. Es Herodes. Y Herodes es el que comienza a pensar, no, este es Juan. Y ahora Marcos nos incluye la historia del por qué Herodes mató a Juan el Bautista. Y quizás alguno de nosotros diría: ¿y pero por qué? ¿Para qué yo necesito saber la historia? Por una sencilla razón. Porque esta historia nos va a ayudar a entender la maldad que había en este supuesto rey de Israel. Vamos a ver la corrupción de Herodes. Versículo 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer. Herodes tiene una serie de pecados que vamos a ver a continuación. Y el primero de ellos es un corazón lujurioso, un corazón codicioso. Marcos nos narra la historia de por qué Herodes pensó que era Juan el Bautista, porque Herodes había arrestado y había ejecutado injustamente al profeta. Herodes estaba casado inicialmente con la hija del rey nabateo Aretas IV. Y él tenía un medio hermano llamado Herodes Felipe. Era Herodes casado con esta mujer, hija de los nabateos, y Felipe, su medio hermano, que estaba casado con una mujer llamada Herodías. Las crónicas narran de que un día Herodes fue a visitar a su hermano Felipe y de repente observó a la mujer de su hermano, a Herodías, y entonces se enamoró de ella. Los dos decidieron separarse de sus cónyuges. Herodías se separaba de Felipe, Herodes se separaba de su esposa para poder casarse. Eso es misma telenovela turca, ¿no es cierto? Ahí está el asunto de la telenovela. Pregunto, ¿qué mandamiento violó Herodes al hacer esto? 10º mandamiento: no codiciarás a la mujer
de tu prójimo. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Herodes tuvo un divorcio injustificado y un matrimonio ilegal. Recordemos que los judíos en los tiempos de Jesús ya tenían por una norma muy fácil el dar divorcio. Incluso las crónicas nos narran de que un hombre se podía divorciar de su mujer si quemaba la comida. Uy, ¿cuántos de acá conozco? Pero es para ilustrar lo tonto, lo tan poco valioso que tenían para ellos el matrimonio y lo codicioso que era su corazón, que buscaban cualquier excusa con tal de disolver el compromiso que tenían para poderle dar rienda suelta a la codicia de su corazón. Y cuando Jesús fue consultado al respecto, Jesús dijo que esto era por la dureza del corazón. Y sí, aquí lo que tenemos es un hombre de corazón duro, de corazón pecaminoso, un hombre que está dispuesto a violar la ley de Dios con tal de obtener lo que codicia en su carne. Pero no solamente era un hombre pecaminoso, lujurioso, que codició a la mujer de su prójimo, sino que también terminó siendo necio e injusto. Versículo 18. Nos dice que Juan el Bautista le decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y porque Juan le decía estas cosas, en el versículo 17, a la mitad, podemos saber que Juan fue encadenado en la cárcel por estarle diciendo esto a Herodes. En otras palabras, Herodes da rienda suelta a su carne, pero Dios, ¿a quién le manda a Herodes? A Juan. ¿Y cuál es el mensaje de Juan? No te es lícito. En otras palabras, estás violando la ley de Dios. Estás violando la ley de Dios. Y no solamente porque violaba el 10º mandamiento. Levítico capítulo 20, versículo 21. La palabra de Dios dice: el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos será. Y Pablo en Romanos capítulo 7, ilustrando la vida cristiana, utilizando una ilustración referente al matrimonio, nos dice en Romanos 7, 2 al 3, porque la mujer casada está sujeta por la ley a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Y si su marido muriere, está libre de esta ley, de tal manera que si se uniere con otro marido, no será adúltera. En otras palabras, lo que Pablo estaba ilustrando acá es que no se puede estar dando divorcios así porque así. Este asunto que tenemos hoy es que tenemos incompatibilidad de caracteres, diferencias irreconciliables. ¿Sabe cómo lo llama la Biblia? Divorcio ilícito. ¿Sabe cómo lo llama la Biblia? En última instancia, adulterio. Cada caso hay que examinarlo por separado, sí, pero en términos generales, ese es el veredicto que tenemos. Juan estaba señalando a Herodes. ¿Qué siente usted cuando alguien le señala su pecado? ¿Es bonito? ¿Es fácil? ¿Cómo debió haberse comportado Herodes después de que Juan le señalara su pecado? Arrepentimiento. Esa es la conducta que Dios espera de todos nosotros. Todos nosotros podemos llegar a cometer pecados, ¿sí o no? Algunos incluso más graves, más groseros que otros. Pero cuando la reprensión de Dios llega a nuestra vida, ¿cuál tiene que ser nuestra respuesta? Arrepentimiento, cambio. Pero ¿cuál fue la respuesta de Herodes?
endureció su corazón. ¿Y cómo mostró que endureció su corazón? ¿Qué hizo con Juan? Lo mandó a la cárcel. Así Herodes muestra que tiene un corazón necio e injusto. Pero Herodes no solamente es codicioso, necio, injusto, sino también tiene cierta superstición, porque luego encontramos el versículo 19, Herodes primero no quiso escuchar a Juan en cuanto al asunto de Herodías, pero nos dice en el versículo 19 y 20, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan. Esto es curioso. Juan llegó a regañarlo y lo mandó a la cárcel, pero luego nos dice que Juan, que Herodes, ¿qué? Temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, claro, mientras no le hablara del adulterio, y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Aquí lo que tenemos es el comportamiento de un religioso con todas las de la ley. Una persona que como que entiende, como que acepta, como que recibe, pero al mismo tiempo no acepta y no recibe. Herodes estaba dispuesto a escuchar a Juan en cualquier cosa, menos en lo que correspondía a su propio pecado. Menos en lo que correspondía a lo que él estaba haciendo. Juan le señalaba a Herodes su codicia por Herodías, lo mandó a la cárcel, pero estando en la cárcel, Herodes manda llamar a Juan y lo escucha y lo está escuchando. Hay como cierta superstición en Herodes al considerar a Juan un varón justo y santo, merecedor de ser escuchado, pero al mismo tiempo desechado si es que va a tocarle su pecado. Marcos nos aclara de que Herodías, la mujer de Herodes, tenía otros planes para Juan. ¿Qué era lo que quería Herodías? Matarlo. No podía simplemente porque Juan estaba en la cárcel bajo la mano de Herodes, pero quería matarlo. Otro de los pecados de Herodes, vamos a ver no solamente que fue un encarcelamiento injusto, sino también que hubo una ejecución caprichosa. Versículo 21 nos dice, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a los príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodes, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Herodes había organizado uno de sus banquetes opulentos justamente por el día de su cumpleaños. ¿Y quiénes estaban presentes? Príncipes, estos son altos oficiales, tribunos que son militares y también principales de Galilea, personas de Galilea de gran poder. Y justamente, versículo 22 nos dice que la hija de Herodías baila. Según Josefo, un historiador de la época, la hija de Herodías se llamaba Salomé. Y ella hace un baile que le agrada mucho a Herodes y a los que con él estaban. Y Herodes hace una promesa bastante tonta. Pídeme y yo te voy a dar lo que sea, hasta la mitad de mi reino. Posiblemente era una exageración, obviamente si le pedía la mitad del reino no se lo iba a dar, pero era una forma de decir, mira, yo estoy dispuesto a darte algo muy grande.
no me pidas algo chiquito, pídeme algo grande que yo estoy dispuesto a dártelo. La chica, con mucha astucia, va y pregunta a su mamá, y aquí Herodías sí se sacó el clavo. Herodías no había podido matar a Juan porque Herodes lo protegía en la cárcel, pero ahora sí lo había podido agarrar con esta promesa. Porque estaba delante de la gente, delante de sus amigos, delante de la gente importante de Israel, y entonces muestra la maldad extrema que estaba en su corazón. Le pide el primer Juanes. Le pide la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Versículo 26, Herodes exhibe un carácter débil. Dice, y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que con él estaban a la mesa, no quiso desecharla. Imagínate que tú le dices a tu hijo, pídeme y yo te voy a hacer lo que tú quieras. Muchos padres que conozco le han hecho una promesa parecida, pero obviamente eso tiene límites, ¿sí o no? Imagínate de verdad que llegara tu hijo diciendo, papá, quiero que le mandes un sicario a... ¿Cómo reaccionarías tú como padre? Yo espero que tú vayas a hacer lo más sensato posible. Habían 1000 formas de evitar esto. Habían 1000 formas. Herodes le pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo no estaba pensando en un asesinato cuando te dije lo que te dije. No es cierto. Le pudo haber dicho de muchas formas. Pero Herodes tuvo un carácter débil, se sintió acorralado, justo Herodías muestra ahí su astucia política, porque lo puso en el momento correcto. Herodes sintió la presión social de sus amigotes, de los tribunos, de los príncipes, de los principales de Galilea. Y entonces termina aceptando la ejecución. Y termina siendo un asesinato injustificado. Versículo 27. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y le trajo la cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. El rey Herodes ordenó un asesinato injusto. ¿Qué hizo Juan el Bautista para ser condenado a la muerte? Decir la verdad, proclamar la verdad. El último profeta del Antiguo Testamento, Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Y es más, se le llama el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Cae injustamente por denunciar la corrupción de Herodes y de Herodías. Pero lamentablemente la ejecución de Juan no es otra cosa que el seguir el comportamiento normal de los profetas que tuvimos en el Antiguo Testamento. Muchos de los profetas que llegaron ante los reyes para anunciar que estaban pecando, que los reyes estaban pecando, que la nación estaba pecando, que la nación se había desviado de los caminos del Señor, muchos terminaron como Juan, asesinados injustamente. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Y aquí es donde llego a mi tercer punto, la lección que encontramos con los reyes. Los reyes de Israel eran llamados a temer a Dios. Busque conmigo Deuteronomio 17, 18 al 19. Deuteronomio 17, 18 al 19, para que usted vea el mandamiento expreso que Dios le había ordenado a los reyes de Israel. Deuteronomio 17, 18. ¿Lo tiene? El Señor dice, y cuando
se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. ¿Qué le estaba diciendo Dios que tenía que hacer el rey? Escribir una copia de la ley. Imagínese, hermano, usted sentado con un cuaderno en blanco y tener que escribir todo Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y usted lo tenía que escribir si usted era el rey. Nadie que fotocopiadora. No. No. A mano. Dice, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Cuál era la demanda de Dios para los reyes de Israel? Obediencia, fidelidad a la ley. Que vivieran, como decía nuestra hermana Jesús María en el inicio, en el devocional, de una manera piadosa y honesta. Ese era el objetivo de Dios, que el rey de Israel fuera un ejemplo para todos los demás en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su pensamiento, y esto no lo podía hacer lejos de la palabra de Dios. Amado hermano, nosotros primero somos lo que hay en nuestro corazón y luego es lo que hay en nuestras acciones. En otras palabras, pienso, luego existo, diría el filósofo. Para que nosotros hagamos algo con nuestras manos, primero lo hemos meditado y pensado en el corazón. Y por eso es que Dios manda a que el pueblo de Israel, a que el rey de Israel tenga la palabra presente. ¿Cuándo tenía que leerla? Los domingos en el culto. Todos los días, porque Dios quería que el corazón del rey estuviera saturado de la ley, de tal manera que cuando él tuviera que actuar, supiera lo que era agradable a Dios. Supiera lo que era agradable al Señor. Pero pregunto, saque una conclusión lógica. ¿Tú crees que Herodes leía la palabra de Dios todos los días? Y si la leía, por lo menos no la leía con el espíritu correcto. Herodes no estaba buscando descubrir qué es lo que Dios quiere para él. Herodes estaba buscando encontrar cómo hacer lo que él le agrada, lo que él quiere. Herodes, llamado a temer a Dios, ¿a quién le temió? A los hombres. No quiso quedar en vergüenza delante de los invitados y por eso mandó asesinar a Juan el Bautista. Herodes estaba muy lejos de la ley de Dios. Ahora voy a hacer una aplicación al respecto, pero quiero dejar aquí un pequeño comentario. Quien esté lejos de la ley está cerca del pecado. Automático. Si tú no eres una persona que busca estudiar y leer y conocer la palabra de Dios, no hay más vuelta que darle. Está cerca del pecado. Está cerca del pecado. Y esto llevó a Herodes a pervertir la labor del rey. En el Antiguo Testamento muchas veces se utiliza una figura para describir al rey con relación a su pueblo. Y es la figura del pastor. Al rey se le veía como el pastor del pueblo. Y creo que la figura no es muy difícil de entender. ¿Qué hace el pastor para con las ovejas? ¿Las cuida? ¿Qué más? ¿Las dirige? ¿Qué más? Alimenta, protege, ¿no es cierto? Esa era la función de Herodes para con
su pueblo. Tenía que cuidarlo, tenía que alimentarlo, tenía que protegerlo, tenía que guiarlo. Claro, por eso era importante que tuviera la ley en su corazón. Si no sabe él para dónde ir, ¿cómo va a dirigir a los que están con él? Lo que le pasa a muchos padres de familia. No tienen la ley en su corazón, pues no saben qué hacer con sus hijos, cómo llevarlos. Y entonces vienen y los llevamos al cuarto piso y el padre piensa que todo lo que se hace en el cuarto piso ya es suficiente para que ese niño esté en el Señor. No. Lo que nosotros hacemos arriba es un pedacito así comparado con lo que usted debe hacer con ellos. El rey era llamado el pastor. Pero desde siempre los reyes fueron malos. ¿Se acuerda cuando hemos visto la historia de Israel? Todos los reyes del reino del norte fueron malos. Todos, incluyendo a este mismo Herodes. Jeremías capítulo 10, versículo 21, el profeta dice, porque los pastores, hablando de los reyes, porque los pastores se infatuaron, se llenaron de orgullo y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Hablando de la caída de Israel. ¿Por qué Israel fue echado de la tierra prometida? Por el mal actuar de sus pastores, de sus reyes. Herodes no es otra cosa que el mal pastor de Israel. Este texto lo tenemos aquí porque nos aclara el nivel de crueldad que tenía este hombre. El nivel de corrupción que tenía este hombre. Pero ahora, déjame decirte algo. La corrupción que está en Herodes es la misma corrupción que están en los políticos de hoy en día. Creo que ahí no tenemos mucho problema para identificarlos, ¿no es cierto? Piense cuánto mal hacen los políticos. Piense en acciones egoístas, en cosas que hayan hecho los políticos y que hayan sido egoístas. Yo creo que cualquiera de nosotros puede llenar fácilmente 10 páginas y a letra chiquita todavía. Pero la misma corrupción que está en ellos es la corrupción que está en nosotros. Y ese es el punto acá, amado hermano. Quizás tú no eres el rey de Israel. Quizás tú no tienes ni siquiera perro que te ladre. Pero tú eres el que dirige tu propia vida. Y tú tienes básicamente la decisión que tuvo Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Sabes cuál fue el problema del Edén? El mismo de Herodes, ser un mal rey. Adán y Eva prefirieron echar a Dios de la posición de rey para sentarse ellos, y eso les trajo el pecado. O mejor dicho, eso es el pecado. Adán y Eva prefirieron ellos tomar el lugar que le correspondía a Dios, y esa es la corrupción que hay en cada uno de nosotros. Amado hermano, en ti y en mí habita un pequeño rey Herodes. En ti y en mí habita constantemente un deseo de hacer lo malo, de codiciar lo que no nos corresponde, de tomar lo que no es nuestro, de alcanzar con formas egoístas lo que deseamos, de mentir, de matar. No, pastor, pero yo no he matado a nadie. Pero llevas tiempo sin hablarle a esa persona, estás enojado con esa persona, llevas cólera en el corazón. Es lo mismo. La mentira, el deseo de dañar, el buscar nuestra prioridad, el ponernos delante de todos, primero yo, segundo yo, tercero yo. No, amado hermano, no somos muy diferentes a este Herodes. Y es más, aún aunque tú estés en Cristo, llevas una batalla diaria contra la vieja naturaleza,
que si te descuidas y que nos descuidamos muchas veces durante el día, terminamos haciendo lo que no queremos. Terminamos pecando en contra de nuestro Dios. Amado hermano, tenemos que ser conscientes. Es muy fácil señalar a Herodes y decir, hombre malo, mal rey, mal pastor. Pero tenemos que entender que esa es la naturaleza que hay en nosotros. Y si tú no vienes a Cristo, no hay forma de que puedas evitar vivir en esa naturaleza. Tú me puedes decir que amas mucho a tu esposa, a tus hijos, que tú no le haces daño a nadie, pero necesariamente por causa del pecado estás dañando a esas personas. Estás trayéndole mal. Amado hermano, nosotros solamente podemos ser librados de esta naturaleza pecaminosa si el verdadero, el buen pastor, el gran rey de Israel toma el reino, toma el trono que hay en nuestro corazón. Solamente si en Cristo encontramos esta redención que Él nos promete, solamente si en Cristo nosotros venimos en arrepentimiento y fe, es que nuestra naturaleza necia y pecadora se pone de lado para que Cristo pueda reinar en nuestro corazón y comencemos a amar a Dios y a nuestro prójimo como no lo hemos hecho antes. Yo tengo que ponerme a pensar, ¿soy cristiano? ¿De verdad estoy amando a los demás? Porque Juan dijo en su carta, no Juan el decapitado, Juan el apóstol dijo que si yo digo amar a Dios y aborrezco a mi hermano, ¿qué es lo que estoy haciendo? Miento. Yo soy el mal pastor. Eso es lo que yo creo que Herodes pudo decir y que lo describiría muy bien, pero al mismo tiempo es lo que manifiesta o lo que todos nosotros llevamos en nuestro corazón. Solo en Cristo tenemos esperanza. Solo en Cristo podemos nosotros verdaderamente experimentar el amor de Dios. Deja que tus obras te evalúen. Deja que tus obras sean las que muestren si de verdad tú estás en Cristo o no. Porque si tú estás viviendo egoístamente, lo mejor es hoy pedirle perdón al Señor. No seguir tapando pecado con pecado, sino pedirle perdón a Él. Y la palabra de Dios nos dice que todo aquel que se acerca a Él, Él no le echa fuera.